Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los estudios del libro de Apocalipsis y si Dios quiere, esta será una de las últimas grabaciones que tendremos, ya que en abril empezaremos los cultos presenciales y siempre considerando todas las normas que se nos piden de seguridad, y le damos gracias a Dios que durante este tiempo hemos podido seguir compartiendo su palabra a través de estos medios. Pero gracias a Dios que ya pronto estaremos regresando paulatinamente, conforme el gobierno lo vaya ordenando, el estar otra vez juntos en la casa de oración. Vamos ahora a entrar en lo que es el mensaje a la iglesia de Esmirna, que se encuentra en los versículos 8, 11 al 11 del capítulo de Apocalipsis. Es lo que vamos a estar viendo, entrar al estudio de la iglesia de Esmirna. Y también recordando, hermanos, que cada una de estas etapas, cada una de estas iglesias representa a la iglesia de todos los tiempos, y sin duda que hay algo que usted y yo tenemos que aprender. Y en la iglesia de Esmirna vamos a aprender acerca del sufrimiento, acerca de la persecución, y veamos que parte del ser cristiano no nomás es ser bendecido, también hay momentos en que pasamos tribulación, pasamos situaciones difíciles, pero el Señor siempre nos motiva a que seamos fieles, pero no nomás fieles por un tiempo, hermanos, sino fieles hasta la muerte. Y como dice la palabra, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entendamos, hermanos, que el ser cristianos no nomás es cuando todo va bien, es en los momentos difíciles, cuando a veces el Señor permite hasta cierto punto tribulaciones, problemas que parecen que van más allá de nuestras manos, pero Él siempre está ahí, Él siempre tiene el control. Y no olvidemos, hermanos, y no nos cansemos, como dijo Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y que los problemas, las tribulaciones o las situaciones difíciles, en lugar de quitarnos el ánimo, hermanos, nos dé más ánimo sabiendo que el Señor está trabajando en nuestros caracteres, en nuestras vidas. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable y el que nos dé lo que usted y yo necesitamos para este tiempo. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, porque después de todo un año, Padre, empezaremos a regresar a estar presencialmente en la casa de oración. Gracias porque sabemos que todo es perfecto y todo lo que usted permite a nuestro alrededor está dentro de su voluntad con un propósito perfecto. Que como iglesia, Señor, podamos entender ese propósito. Que como iglesia hayamos aprendido, Señor, que nuestra misión está en las calles, está afuera, Padre. Porque su orden es ir y predicar el Evangelio. Que cada miembro de esta iglesia, Señor, y todas las iglesias locales en Ensenada entendamos que la misión es ir, Padre, compartir las nuevas de salvación, no nomás con palabras, sino también a través de nuestra manera de vivir. Ayúdenos, Padre, y ayúdanos a entender, prepara nuestro corazón, abre nuestra mente para poder retener lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos por los enfermos, Señor, que tú decidas levantar, Padre. Que usted tenga misericordia y que ellos en su momento puedan dar testimonio de su fidelidad, de su misericordia, Señor, para con ellos. Pedimos consuelo para aquellos, Señor, hermanos, consiervos que se han ido a estar contigo, que usted tenga el consuelo a su familia, Padre. Ayúdanos, pues, a ser la iglesia que usted quiere que seamos. Ayúdanos a vivir como una iglesia sujetas a ti, que eres la cabeza. Dame sabiduría y entendimiento para vivir una vida que te agrade y ser de testimonio a la iglesia donde usted me ha puesto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Leemos, hermanos, en Apocalipsis 2, 8 al 11, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna significa, era amarga la suerte de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Cristo en esta ciudad. Esta ciudad está situada a orillas del mar Egeo, al norte de Éfeso, pero Éfeso desapareció de la faz de la tierra. Y Esmirna, en turco, es Izmir. Esmirna, en turco, es Izmir. Existe hasta la fecha y cuenta con 250,000 habitantes. Recordemos, hermanos, esta paradoja, ¿no? Cuando Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice: arrepiéntete y empieza a hacer las obras, porque si no te arrepientes, que quitaré tu candelero de su lugar. Y hasta el día de hoy, Éfeso no existe. Vamos a ver que Esmirna todavía está en su lugar. ¿Sí? Todavía hay gente, mientras que donde estuvo Éfeso no hay nada. Y eso nos debe de llamar la atención, hermanos. Cuando Cristo nos habla y nos dice: arrepiéntete, empieza. Cuando hay un arrepentimiento, hermanos, debemos de evidenciar a través de lo que vivimos y lo que hacemos. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta las advertencias que Cristo dice a estas iglesias, que sin duda alguna, hermanos, nos implican a nosotros, la iglesia de hoy. Esta ciudad de Esmirna se destacó por su fuerte oposición a los cristianos en sus alrededores. Murió como mártir por el año 160 después de Cristo el anciano obispo de la iglesia Policarpo, cuando trataron de obligarle a blasfemar el nombre de Cristo. Él dijo: 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha faltado en nada. ¿Cómo puedo subestimarle o cómo puedo negarle? Más tarde, en este mismo lugar, fueron sacrificados 1,500 cristianos y en otra ocasión 800. Estamos hablando, hermanos, que en 2 ocasiones de persecución murieron 2,300 cristianos. Por eso, Esmirna en verdad era amarga para la iglesia. O sea, la ciudad de Esmirna era una realidad amarga para la existencia de la iglesia que estaba en esta ciudad. Esto es en cuanto al nombre de la ciudad, lo que significa, hermanos, el nombre y lo que era en realidad el nombre de esa ciudad para la iglesia, amarga. El autor de la carta, versículo 8, dice:
el primero y el postrero. Así se identifica Cristo con la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que ha sido el Señor Jesús el autor verdadero de las cartas a las 7 iglesias. Y él subraya ciertas características y aún experiencias en la iglesia de Esmirna. El Señor se presenta como el primero y el postrero. En cada iglesia, Él se va a presentar de manera distinta, o sea, con nombres distintos. Y todo tiene un propósito, todo está relacionado con el mensaje que va a dar a esta iglesia. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para la iglesia perseguida que el Señor sea el primero y el postrero? Viene la pregunta, ¿por qué se presenta así? La segunda pregunta, ¿qué significado tiene para la iglesia perseguida que el Señor sea el primero y el postrero? Tiene gran importancia. Cristo fue el primero contra quien se levantó el enemigo. Sí. Cristo fue el primero contra quien se levantó el enemigo de nuestras almas, el diablo. Además de eso, leemos en la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice acerca de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes que el mundo fuese creado, Cristo ya había sido destinado como ese sacrificio por la salvación de los hombres, por la iglesia. En Apocalipsis 13:8 dice de la siguiente manera, Apocalipsis 13:8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Nadie, ningún ser humano sufrió antes que Cristo. Ningún ser humano fue perseguido antes que Cristo. La palabra de Dios nos muestra esta realidad. Entonces, para la iglesia de Esmirna, Cristo sabía lo que ella estaba sufriendo, lo que ella estaba pasando. Y es por eso que Él se presenta como el primero y el último. O sea, la iglesia no estaba viviendo algo que Cristo no hubiera experimentado. Cristo fue destinado a la fundación del mundo como sacrificio por nuestros pecados. Y desde entonces, en cierto modo, Él fue sacrificado de manera que Cristo fue el primer mártir en el mundo. Pero también Él es el último en decir, a Él le pertenece la última palabra. ¿Cuántas veces, por decirlo así, experiencias, hermanos, que los médicos o accidentes que hemos visto y dicen, no, sin duda se mataron, se va a morir, ya no hay nada que hacer, y las personas salen adelante? Eso nos demuestra
que Cristo, Dios, tiene la última palabra sobre nuestro destino. Él es el que dice cuándo se termina todo. Por eso, en estas palabras, el primero y el último, el Señor dice a la iglesia: no temas ni caigas en espíritu, o no decaiga tu espíritu cuando os persiguen y físicamente os destruyen. Yo he sido el primer perseguido, pero he aquí, vivo. Os juzgan y matan, pero este juicio no es el último. Yo juzgaré finalmente incluso a vuestros jueces y daré a cada uno según sus obras. Entonces es por esta razón, por este motivo, hermanos, que Cristo se presenta como el primero y el último. El primero que sufrió, el primer perseguido, el primer mártir, pero el último que tiene la última palabra. Corroborando este pensamiento, el Señor dice luego de sí mismo: estuve muerto y vivió. Estuve muerto y vivió. Con esto, el Señor hace una clara referencia a la iglesia perseguida, que vivirá aunque la estén matando. Recordemos la palabra del Señor Jesús cuando dice: no teman a los que matan el cuerpo. Teme al que puede enviar tu alma al infierno, tu espíritu al infierno. A ese tenle miedo. Lo que los hombres nos hagan aquí, hermanos, no significa nada. ¿Sí? No es nuestra destrucción. Simplemente, hermanos, si somos fieles, si llegáramos a morir o nos costara la vida el predicar, el dar testimonio por Cristo, hermanos, simplemente, hermanos, llegaríamos a casa. Nada más. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, hermanos, haciendo lo que Dios nos pidió, es cuando viene el miedo y no queremos partir de este mundo. Sí. Recuerde lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El tiempo que usted y yo estemos sobre la faz de la tierra debe ser el dar testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que la gente pueda leer a Cristo en tu vida y en mi vida. Lo que tú y yo vivamos es la única Biblia, recuerda, que los inconversos van a poder leer. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, hermanos, es muy importante. Entonces, Cristo dice: yo sé que estás muriendo, pero esto no es el final. ¿Sí? No es el final. Hay algo mejor, más allá de la muerte. Y eso nos debe, hermanos, de motivar. El morir aquí no es el fin, es el empezar la verdadera vida para siempre con Cristo, como lo describe Apocalipsis en el último capítulo, hermanos, cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva. El problema es cuando estamos todavía arraigados, hermanos, enamorados de lo que tenemos en esta tierra. Se nos olvida que Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí usted y yo somos peregrinos, solamente vamos de paso y debemos siempre conservar la idea de que no somos de aquí, somos ciudadanos celestiales. El tiempo que estemos aquí, hermanos, es el tiempo que Cristo nos da para ser testigos de Él. En eso debemos ocupar nuestro tiempo. En eso debemos ocupar todo lo que tenemos, todo lo que somos.
en que la gente pueda conocer a aquel que murió por nosotros, aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor hace una clara referencia a la iglesia perseguida que vivirá aunque la estén matando. Recordando las palabras de Jesús, hermanos, en esta pandemia, ¿cuánta gente se encerró? ¿Cuánta gente no quiso recibir a nadie? Dice la Biblia, hermanos, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa mía, la encontrará. El que no hayamos podido, hermanos, reunirnos presencialmente, no significa, hermanos, el gobierno no nos prohibió predicar, el gobierno no nos prohibió dar testimonio, hermanos. Pero ¿cuántos miembros de esta iglesia empezaron a vivir en pánico? En pánico. Y se encerraron a piedra y lodo, hermanos. Cuando era un tiempo, hermanos, este es un tiempo en que tú y yo deberíamos, hermanos, de compartir nuestra fe. Si no hemos entendido eso, hermanos, entonces, ¿qué clase de cristianos somos tú y yo? Si no has compartido tu fe en este tiempo, si no has hablado de Cristo, no podemos juntarnos presencialmente, pero nadie nos tapó la boca. Aún con cubrebocas, hermanos, porque hermanos sí nos taparon la boca, literalmente con cubrebocas. Pero podemos hablar, hermanos, podemos testificar. Pero ¿cuántos vivieron en pánico ese tiempo? Y no han querido salir. Y no han querido, hermanos, imagínate, un año sin dar testimonio. Un año sin predicar de Cristo. Un año aislado. ¿Y dónde está, hermanos, la orden de Cristo? Y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo estuvo preso, hermanos, él escribió las cartas de su prisión. Las cartas de la prisión, hermanos. La cárcel no detuvo el evangelio. De la cárcel salieron cartas, el evangelio era libre, hermanos. De la misma manera, hermanos, en esta pandemia el evangelio debería de haberse extendido, no menguado. Pero ¿cuántos dejaron de hablar? ¿Cuántos dejaron de testificar para encerrarse, hermanos, en pánico en sus casas? Nadie, hermano, nos prohibió predicar y nadie nos prohibió dar testimonio por Cristo. Ahora vamos a entrar, hermanos, a las características de la iglesia de Esmirna. ¿Qué características? Ya vimos, hermanos, la ciudad, Esmirna, amarga. Toda esta ciudad, hermanos, perseguía a los cristianos, a la iglesia en Esmirna. Perdieron 2.300 miembros en 2 persecuciones, hermanos. Vimos el autor, el cómo se presenta, el por qué se llama el primero y el último. Ahora vamos a entrar a ver las características de la iglesia de Esmirna. Versículo 9, ahí nos dan las características de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero dice, hermanos, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dirigiéndose a esta iglesia, el Señor no hizo mención de algún mérito de ella. ¿Sí? No hay mención de algún mérito de ella. Pero evidentemente lo que el Señor mencionó habla claramente a favor de esa iglesia. ¿Sí?
Cristo no le está reprochando. Pero lo que Cristo habla a favor de esa iglesia. Era pobre, no porque sus miembros fueran perezosos o negligentes. Eran pobres porque durante la persecución fueron confiscados sus bienes, fueron despedidos de sus trabajos, fueron ignorados sus derechos y otras desgracias venían sobre ellos. Pero dentro de esto, esta iglesia permanecía fiel a Cristo y a su palabra. Aún practicaban las buenas obras. Porque servir a Dios, cuando todo marcha normalmente, no significa un servicio particular. Más bien, cuando se sirve a Dios, dentro de semejante desgracia, significa algo grande. Recordemos a Job en el capítulo 1, 20 al 22. Leamos, hermanos, esta experiencia de Job. Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De la misma manera, la iglesia de Esmirna, a través de la persecución, a través de que sus miembros habían perdido todo, hermanos, y después de haber perdido todo, eran perseguidos, la iglesia permanecía fiel a Dios y a su palabra. Y hermanos, qué triste que nuestra iglesia en esta pandemia, hermanos, ¿cuántos miembros, simple y sencillamente, hermanos, dejaron de comunicarse, dejaron de preocuparse, dejaron de interesarse? No hay persecución, nadie nos está matando. Diría, hermanos, nadie, pero el COVID está matando. Sí. Pero es una prueba, no nomás para nosotros, para todas las iglesias a nivel mundial, hermanos, si realmente, hermanos, somos de Cristo o no somos de Cristo. Si realmente, hermanos, estamos a arriesgarnos por Cristo. Y el arriesgarnos, hermanos, es dar testimonio. Si sales a trabajar, si sales a comprar, bien puedes dar testimonio. Donde trabajas, donde haces tus compras, donde convives, etc. Esta iglesia, en medio de semejante situación, permanecía fiel a Cristo y a su palabra. Aún practicaban las buenas obras. Yo me pregunto, hermanos, ahora que regresemos al culto presencial, ¿cuántos ya no van a regresar? ¿Cuántos ya se acostumbraron a no ser parte de la iglesia? Y esta prueba, esta pandemia, va a demostrar quién es quién, hermanos. Una pandemia. ¿Quién es quién? En todo este año, hermanos, que no ha habido cultos presenciales, ¿cuántos se olvidaron de las necesidades de la iglesia? ¿Cuántos se olvidaron de que se pagan impuestos? ¿Cuántos se olvidaron que se paga luz, se paga agua, se paga impuesto predial? Miembros de la Iglesia Bautista de la Nueva, ¿te acordaste de eso? ¿Te acordaste de las necesidades que hay?
o simplemente decidiste olvidarte. Y nadie nos está persiguiendo. Y nadie ha perdido sus trabajos porque estamos siendo perseguidos. No. Solamente fue una pandemia. Pero sin duda yo creo, hermanos, que el Señor estará limpiando su iglesia. Porque aquí, hermanos, recuerden lo que dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado y echado fuera. Y yo creo, hermanos, que el Señor en esta pandemia va a quitar muchos pámpanos que no llevan fruto. ¿Por qué? Porque hermanos, un miembro que no hace nada, un miembro que no se preocupa, ¿para qué está? Ahora, ¿quién es el que quita? El Señor. Mi Padre es el labrador. Pero fíjese bien lo que dice, hermanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará, no va a ser cortado, lo va a limpiar. Y los pámpanos que queden, hermanos, van a llevar el fruto que Dios quiere. Por eso el Señor Jesús le dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Te están matando, yo lo sé, pero no es el fin. Sé fiel hasta la muerte. Y hermanos, ese es el llamado también a nosotros. Seamos fieles hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por eso es bien importante, hermanos, esto. Esto es una de las 2 iglesias entre las 7 a la cual el Señor no reprende. Esto nos muestra que a los pobres no hay necesidad de reprender. La misma desgracia, la tribulación de ellos es dura palabra de Dios, de manera que no hay necesidad de acumular más amonestaciones. Imagínense toda la persecución que estaban pasando, hermanos. Perder 2,300 miembros, hermanos, y todavía permanecer fiel a Cristo y a su palabra. ¿Qué más podía el Señor? ¿Qué más castigo podía poner el Señor sobre ellos? Una iglesia pobre, sufrida, perseguida hasta la muerte, no podía exteriorizarse con algo extraordinario. Pero por dentro, esa iglesia era rica. Durante solo 2 persecuciones, esa iglesia perdió 2,300 almas. ¿Cómo pues podía continuar siendo activa después de eso? Pero el Señor nada reclama de ella. Conocía su pobreza. Esas eran las características, hermanos, de la iglesia de Esmirna. Una iglesia pobre. Ya vimos, no porque sus miembros fueran flojos o negligentes, porque la mayoría de sus miembros, hermanos, habían perdido sus trabajos, sus posesiones, sus derechos fueron ignorados, habían quedado literalmente en la calle. Y aún así, hermanos, esa iglesia permanecía fiel a Cristo y a su palabra. ¿Cuántos miembros de esta iglesia, hermanos, no van a regresar? Y no nomás aquí, hermanos, en la mayoría de las iglesias, muchos miembros no van a regresar. ¿Qué tipo de miembro eres tú, hermano? ¿De los que van a regresar o de los que nunca van a regresar? ¿Vas a ser un pámpano que Dios limpie? ¿O vas a ser un pámpano que va a ser quitado y echado fuera? Ahora vamos a entrar a explicar la segunda parte del versículo 9, hermanos, que dice,
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa, hermanos, sinagoga de Satanás? ¿A quién calificó el Señor con estas palabras? Podríamos pensar en los incrédulos malhechores, a los gentiles griegos. No, Él calificó así a los judíos. Esto resulta extraño, ya que judío, escuche, judío significa aquel que glorifica a Dios. Eso es lo que significa judío, aquel que glorifica a Dios. Semejante a la palabra ortodoxo. En aquellos días, el judaísmo estaba muy corrompido espiritualmente. La parte norte de Palestina, o sea, Galilea, se había corrompido en gran manera. Mateo 4:15, ¿qué nos dice, hermanos? Mateo 4:15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Eso era, hermanos, lo que se había convertido este lugar habitado por judíos. Y la parte central de Samaria estaba completamente corrompida. Juan 4:9. Juan 4:9, hermanos. Juan 4:9. Dice, a la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pareciera haber quedado como fiel únicamente Judea. Por eso los hebreos de Judea enfatizaban su procedencia. Somos de Judea, distinguiéndose de las demás ciudades de esta región, hermanos. Por eso Cristo le llama sinagoga de Satanás, por la manera en que estas ciudades se habían corrompido. Y los de Judea eran un poco diferentes. Y ellos decían, somos de Judea, en otras palabras, no somos parte de esta gente que se ha corrompido. Y esto significaría que ellos eran fieles, que únicamente ellos glorificaban a Dios, mientras que todos los demás son abominables, herejes, apóstatas de la fe de los padres. Los judíos entendían que únicamente ellos tenían completo derecho a la vida, mientras que a los samaritanos y cristianos debe de examinárseles, especialmente aborrecían a los cristianos. Sí. Los judíos de Esmirna eran ricos y por eso en todas partes tenían gran influencia. Bajo la influencia de ellos fue enjuiciado Policarpo, el obispo de Esmirna, y ellos mismos le prepararon la hoguera, constituyéndose así en general los promotores de las persecuciones, los judíos que vivían en Esmirna. Ellos eran los que promovían estas persecuciones a los cristianos. No es extraño, pues, que el Señor les haya dado semejante calificativo. Sinagoga de Satanás. Aún en los días de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, los llamó a los judíos con epítetos semejantes. Por ejemplo, Él los llamó hijos del diablo. En Juan 8:44, vosotros sois hijos del diablo porque sus obras queréis hacer.
mientras que ellos en sí mismos pensaban diferente. Ellos decían que eran hijos de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te identificas? Soy cristiano, soy hijo de Dios, pero tus obras, ¿qué dicen, hermano? En este año, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu testimonio? ¿De qué has hablado? Realmente, hermanos, tus hechos, mis hechos, demuestran que somos hijos de Dios. ¿O solamente decimos que somos hijos de Dios? Este hecho nos muestra hasta qué grado los hombres pueden equivocarse cuando pierden la verdad acerca de Dios. Tratan de demostrar que si la religión que ostentan tiene su origen histórico verdadero, consecuentemente Dios debe de recibir en el cielo a todos aquellos que están dentro de esa línea directa. Y recordemos en Juan 8, hermanos, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Pablo, hermanos, allá en Romanos 9, 10, no todos los que son descendientes de Abraham según la carne son israelitas verdaderos. Porque no es por la carne, hermanos, que viene, es por la promesa. Y Pablo lo deja bien claro. Así pensaban los judíos que si ellos descendían de Abraham, poseían la ley de Dios dada por Moisés, sin importarles el mal que practicaban. No obstante, siendo judíos, eran ortodoxos. Pero el Señor responde, no, ellos sí, hablan de sí mismos como si fueran judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Preguntémonos, hermanos, ¿qué pensará el Señor de nosotros como iglesia? Nosotros decimos que somos una iglesia que sirve a Dios. Nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios. Nosotros predicamos a Dios. La pregunta es, ¿vivimos a Dios? ¿Dios es real en tu vida? Señor, ¿cómo los conoceremos? Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, llegamos hasta aquí. Luego continuaremos con la conclusión de la iglesia de Esmirna, pero reflexionemos, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Estamos seguros de ser una iglesia de Dios? Porque lo vivimos. Y sabes, hermano, lo que tú vives en casa, lo que tú hablas en casa, lo que yo vivo en casa, lo que yo hablo en casa, eso define si somos o no somos una iglesia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.